Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La noticia empezó como empiezan casi todas las historias contemporáneas que terminan siendo más grandes que ellas mismas, con un murmullo digital, un comentario aparentemente inocente, una filtración que parecía demasiado conveniente para ser casual. En cuestión de horas, ese murmullo se convirtió en un estruendo mediático. Y en el centro de todo, tres nombres que ya no eran ajenos al ojo público: Clara Chia, Shakira y Montserrat Bernabéu. Lo que inicialmente parecía otro capítulo más en una historia que muchos creían agotada, tomó un giro inesperado cuando Clara Chia decidió hablar. No con evasivas, no con el típico prefiero no comentar, sino con una claridad que dejó a más de uno con el café a medio camino entre la taza y la boca. Confirmó, sin rodeos, varios de los puntos que Shakira había insinuado o directamente declarado en sus intervenciones públicas y, sobre todo, en su música. El impacto fue inmediato. Porque si algo ha caracterizado toda esta saga es la constante tensión entre lo dicho y lo insinuado, entre la narrativa oficial y la interpretación del público. Y de repente, una de las partes directamente implicadas parecía decir: sí, eso pasó. Para entender la magnitud de este momento, hay que retroceder un poco. No demasiado, pero lo suficiente como para recordar que lo que comenzó como una separación mediática entre Shakira y Gerard Piqué terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Canciones, entrevistas, memes, debates en sobremesas familiares y discusiones en redes sociales. Todo formaba parte de un mismo ecosistema narrativo donde cada gesto era analizado como si se tratara de una escena de cine en cámara lenta. Shakira, fiel a su estilo, utilizó su herramienta más poderosa, la música. Y lo hizo con una precisión quirúrgica que mezclaba emoción, ironía, en algunos casos, un humor tan fino que dolía. Sus letras no solo hablaban de una ruptura sentimental, sino que construían un relato donde aparecían figuras indirectas, dinámicas familiares y tensiones que iban más allá de la pareja. Entre esas figuras, la de Montserrat Bernabéu adquirió un protagonismo inesperado. No porque ella buscara estar en el foco mediático, sino porque ciertas referencias parecían apuntar hacia una relación compleja, marcada por desacuerdos y momentos incómodos. El público, siempre dispuesto a llenar los huecos narrativos, empezó a tejer teorías. Algunas plausibles, otras dignas de una novela de misterio. Y entonces llegó Clara Chia. Durante mucho tiempo, su papel había sido el de la figura silenciosa, presente, pero sin voz propia en el relato público. Esa ausencia de declaraciones había contribuido a que su imagen se construyera a partir de lo que otros decían o insinuaban. Una especie de personaje secundario que, sin embargo, estaba en el centro del conflicto. Pero todo cambió cuando decidió hablar. No fue un discurso grandilocuente ni una confesión dramatizada. Fue más bien una serie de afirmaciones que, en su conjunto, funcionaban como piezas de un rompecabezas que por fin empezaba a tener forma. Confirmó que la relación entre Shakira y Montserrat no había sido precisamente idílica. Admitió que existieron tensiones familiares que influyeron en la dinámica de la pareja. Y, quizá lo más sorprendente, reconoció que algunas de las situaciones descritas por Shakira en sus canciones tenían una base real. La reacción fue inmediata y, como suele ocurrir en estos casos, profundamente polarizada. Por un lado, quienes veían en estas declaraciones una validación de lo que Shakira había expresado. Por otro, quienes consideraban que era una interpretación interesada o incluso una estrategia comunicativa cuidadosamente calculada. Porque, seamos sinceros, en el mundo de las figuras públicas, la espontaneidad absoluta es tan rara como encontrar un calcetín sin pareja después de poner una lavadora. Existe, pero siempre genera sospechas. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, lo cierto es que las palabras de Clara Chia introdujeron un elemento nuevo, la confirmación. Y en un contexto donde la narrativa se había construido a base de percepciones, eso tenía un peso considerable. Uno de los aspectos más comentados fue su referencia a la convivencia familiar. Según explicó, las tensiones no eran constantes, pero sí lo suficientemente significativas como para generar un ambiente incómodo en determinados momentos. No se trataba de enfrentamientos abiertos ni de escenas dramáticas dignas de una telenovela, sino de algo mucho más sutil. Miradas, comentarios indirectos, diferencias de criterio que, acumuladas, terminaban creando una distancia difícil de ignorar. Ese tipo de situaciones, aunque menos espectaculares, suelen ser más difíciles de manejar. Porque no hay un momento claro en el que uno pueda decir, aquí empezó todo. Es más bien como una gotera que, poco a poco, va debilitando la estructura hasta que un día te das cuenta de que el techo ya no es lo que era. Clara Chia también abordó el tema de la percepción pública. Reconoció que, en muchos casos, la narrativa mediática había simplificado en exceso una situación compleja.
Y aquí es donde su discurso adquirió un matiz interesante, porque no se limitó a confirmar o desmentir, sino que intentó contextualizar. Explicó que las relaciones humanas, especialmente cuando involucran a varias generaciones y personalidades fuertes, rara vez son blancas o negras. Hay matices, contradicciones y momentos que pueden interpretarse de maneras muy diferentes dependiendo del punto de vista. Este enfoque, aunque más equilibrado, no evitó que sus palabras fueran analizadas al detalle. Cada frase, cada pausa, cada gesto fue examinado como si se tratara de un documento histórico. Y, en cierto modo, lo era. Porque en la era digital, las declaraciones públicas no solo informan, sino que también construyen memoria. Mientras tanto, Shakira permanecía en un segundo plano mediático. No hubo una respuesta inmediata ni un nuevo lanzamiento musical que funcionara como réplica. Y ese silencio, lejos de disminuir el interés, lo aumentó. Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. El papel de Montserrat Bernabéu en todo esto también merece una reflexión aparte. Convertida en una figura central sin haber buscado ese protagonismo, su imagen ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Desde la madre protectora hasta la figura autoritaria, pasando por versiones más matizadas que intentan comprender su posición en una situación compleja. Es importante recordar que, detrás de los titulares y las narrativas mediáticas, hay personas reales. Con emociones, con perspectivas propias y con historias que no siempre encajan en los esquemas simplificados que solemos utilizar para entender el mundo. En este sentido, las declaraciones de Clara Chia aportaron algo valioso, la posibilidad de ver la situación desde un ángulo diferente. No necesariamente definitivo ni absoluto, pero sí complementario. Y aquí es donde entra el humor, ese recurso tan humano que nos permite abordar temas complejos sin perder la cordura. Porque, seamos honestos, si uno observa toda esta historia desde cierta distancia, hay momentos que rozan lo surrealista. Desde teorías conspirativas dignas de una película hasta análisis lingüísticos de canciones que harían sonrojar a cualquier profesor de literatura. Es como si, de repente, todos nos hubiéramos convertido en expertos en relaciones personales, dinámica familiar y comunicación indirecta. Un máster colectivo improvisado, donde la matrícula es gratuita pero las opiniones abundan como si fueran pan caliente. Sin embargo, más allá de ese componente casi cómico, hay un trasfondo serio que no conviene perder de vista. Porque lo que está en juego no es solo una historia mediática, sino también la manera en que interpretamos y consumimos las experiencias ajenas. La confirmación de Clara Chia no cierra la historia. De hecho, podría decirse que abre una nueva fase. Una en la que las piezas empiezan a encajar, pero donde aún quedan preguntas por responder. ¿Qué significa realmente esta validación de ciertos aspectos del relato de Shakira? ¿Cómo influirá en la percepción pública de los implicados? ¿Y hasta qué punto estamos viendo la historia completa? Son preguntas que, por ahora, no tienen una respuesta clara. Y quizá ahí reside parte del interés. Porque en un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa, las historias que permanecen abiertas tienen un poder especial. Mientras tanto, el público sigue observando, interpretando y, en algunos casos, tomando partido. Porque si algo nos enseñan este tipo de situaciones es que, más allá de los hechos, lo que realmente importa es la narrativa que construimos a partir de ellos. Y en esa narrativa, cada palabra cuenta. Incluso, o quizá especialmente, aquellas que confirman lo que ya sospechábamos, y en esa narrativa, cada palabra cuenta. Incluso, o quizá especialmente, aquellas que confirman lo que ya sospechábamos. Porque cuando una sospecha deja de serlo y pasa a tener respaldo, aunque sea parcial, cambia la manera en que se interpreta todo lo anterior. Es como cuando alguien encuentra por fin el mando de la televisión que llevaba días perdido. No cambia el canal, pero sí la sensación de control sobre la situación. En este caso, las palabras de Clara Chia no solo añadían información, sino que también reconfiguraban el significado de gestos pasados. Comentarios que en su momento parecían ambiguos empezaban a adquirir una dirección más definida. Canciones de Shakira que habían sido interpretadas de múltiples maneras ahora parecían tener un anclaje más concreto en la realidad. Y aquí es donde el análisis se vuelve más minucioso. Porque no se trata solo de lo que se dijo, sino de cómo se dijo. El tono, la elección de palabras, incluso los silencios dentro de las declaraciones de Clara Chia generaban interpretaciones. Hubo momentos en los que su forma de expresarse transmitía una intención clara de no avivar el conflicto, pero al mismo tiempo resultaba inevitable que sus afirmaciones tuvieran ese efecto. Por ejemplo, al referirse a la relación con Montserrat Bernabéu, evitó cualquier calificativo extremo. No hubo términos como mala o conflictiva en sentido absoluto. En su lugar, optó por describir dinámicas, situaciones concretas, pequeños desencuentros.
Pero precisamente esa elección de no dramatizar en exceso terminó reforzando la credibilidad de lo que contaba. Porque, en muchos casos, lo cotidiano resulta más convincente que lo espectacular. Detalló, por ejemplo, que existían diferencias en la manera de entender ciertos aspectos de la vida familiar. Horarios, costumbres, formas de comunicación. Nada que, en teoría, no ocurra en miles de familias. Pero en este contexto, donde las personalidades eran fuertes y las circunstancias mediáticas añadían presión, esos detalles adquirían un peso mayor. También mencionó momentos específicos, sin entrar en detalles excesivamente íntimos, en los que la incomodidad era evidente. Situaciones en las que el ambiente cambiaba de forma casi imperceptible, pero suficiente como para que cualquiera con un mínimo de sensibilidad lo notara. Ese tipo de descripciones, lejos de alimentar el morbo, ofrecían una imagen más humana y menos caricaturizada de la situación, y es que, en medio de todo este relato, hay una tendencia natural a simplificar los roles. Alguien tiene que ser el villano, alguien la víctima, alguien el tercero en discordia. Pero la realidad, como suele ocurrir, es bastante menos ordenada. Clara Chia, al hablar, parecía consciente de esa simplificación y trataba, dentro de lo posible, de evitarla. Sin embargo, evitar la simplificación no significa eliminar la interpretación. De hecho, sus palabras generaron nuevas capas de análisis. Porque al confirmar ciertos aspectos, también dejaba implícito que otros podían no ser del todo exactos o, al menos, no en la forma en que se habían entendido. Este matiz es importante. No todo lo que Shakira expresó quedaba automáticamente validado en su totalidad. Lo que se confirmaba eran ciertos elementos, ciertos contextos. Y eso obligaba a revisar la narrativa con más precisión, casi como si se tratara de un documento que necesita ser leído entre líneas. En ese ejercicio de lectura detallada, el papel de la percepción pública vuelve a ser clave. Porque no todos los oyentes, espectadores o lectores interpretan de la misma manera. Hay quienes buscan coherencia, quienes priorizan la emoción, quienes analizan desde la experiencia personal. Y cada uno de esos enfoques genera una versión ligeramente distinta de la misma historia. Un detalle que llamó especialmente la atención fue la manera en que Clara Chia abordó el tema del respeto. Insistió en que, a pesar de las diferencias, nunca hubo una intención deliberada de causar daño. Este punto, aunque pueda parecer obvio, introduce una dimensión ética en la interpretación de los hechos. Porque plantea la posibilidad de que los conflictos no siempre surgen de malas intenciones, sino de incompatibilidades y malentendidos. Dicho así, suena casi razonable. Pero claro, la razonabilidad no siempre es lo que más atrae en un relato mediático. El público suele sentirse más cómodo con historias claras, con líneas bien definidas entre lo correcto y lo incorrecto. Y cuando esas líneas se difuminan, la reacción puede ser de desconcierto o de análisis aún más intenso. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones. No es lo mismo hablar en privado que hacerlo sabiendo que cada palabra será reproducida, comentada y reinterpretada miles de veces. Esa conciencia inevitablemente influye en la forma de expresarse. No necesariamente de manera manipuladora, pero sí estratégica en cierto sentido. En este punto, el humor vuelve a aparecer como un elemento casi necesario. Porque si uno se detiene a pensar en la cantidad de análisis dedicados a cada gesto, cada frase, cada pausa, resulta difícil no esbozar una sonrisa. Es como si, de repente, todos hubiéramos desarrollado una habilidad especial para detectar significados ocultos, incluso cuando no los hay. Una especie de superpoder colectivo que, lamentablemente, nos sirve para encontrar las llaves cuando se pierden. Pero más allá de esa ligera ironía, lo cierto es que el interés por los detalles responde a una necesidad de entender qué ocurrió, por qué ocurrió y qué implica todo ello. Y en esa búsqueda, cada confirmación actúa como una pieza más del rompecabezas. Clara Chia, al confirmar ciertos aspectos, no solo aportaba información, sino que también legitimaba preguntas que antes podían parecer especulativas. De repente, cuestiones que se discutían en tono de rumor adquirían una base más sólida para el debate. Y ese cambio, aunque sutil, tiene consecuencias. Porque transforma la conversación pública. La hace, en teoría, más informada, pero también más compleja. Ya no se trata solo de creer o no creer, sino de interpretar, contextualizar y, en algunos casos, cuestionar nuestras propias percepciones. En definitiva, el valor de sus declaraciones no reside únicamente en lo que dicen, sino en cómo obligan a replantear lo que creíamos saber. Y ese proceso, aunque pueda resultar incómodo, es también una oportunidad para acercarse a una comprensión más matizada de la historia. Porque, al final, en toda narrativa,
especialmente en aquellas que involucran emociones, relaciones y figuras públicas, la verdad rara vez es una línea recta. Es más bien un conjunto de trayectorias que se cruzan, se separan, en ocasiones, vuelven a encontrarse. Y cada nueva voz que se suma al relato no lo cierra, sino que lo amplía, y cada nueva voz que se suma al relato no lo cierra, sino que lo amplía. Porque al ampliar el relato también se amplía el margen de interpretación, y con ello aparece un fenómeno curioso. Cuanto más detalles hay, más difícil resulta establecer una versión única y definitiva. Es una paradoja casi inevitable. Uno pensaría que más información implica más claridad, pero en este tipo de historias ocurre lo contrario, la claridad se fragmenta. En ese sentido, las declaraciones de Clara Chia funcionaban como una especie de lente de aumento. No cambiaban los hechos conocidos en su totalidad, pero sí permitían observarlos con mayor precisión. Y cuando uno observa con más precisión, aparecen imperfecciones, matices, pequeñas contradicciones que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, al hablar de las dinámicas familiares, no solo confirmó que existían tensiones con Montserrat Bernabeu, sino que también sugirió que esas tensiones no eran unidireccionales. Este punto es especialmente relevante porque rompe con la idea simplificada de que el conflicto fluía en una sola dirección. En lugar de eso, plantea un escenario más complejo, donde las incomodidades podían surgir desde distintos lados, alimentándose mutuamente. Esa reciprocidad en los conflictos es algo que suele quedar fuera de los relatos mediáticos, quizá porque es menos fácil de explicar. Es más sencillo decir A tuvo un problema con B que describir una dinámica en la que A y B, cada uno desde su perspectiva, contribuyen a una situación difícil. Pero es precisamente en esa complejidad donde las palabras de Clara Chia aportaban un matiz importante. También profundizó en la idea de la percepción selectiva. Comentó que, en determinados momentos, lo que una persona interpretaba como un gesto neutro podía ser percibido por otra como una señal de desaprobación. Este tipo de desajustes en la interpretación son comunes en cualquier relación, pero adquieren una dimensión distinta cuando se desarrollan bajo la presión mediática. Porque no es lo mismo interpretar una mirada en un entorno privado que hacerlo sabiendo que, potencialmente, esa mirada puede convertirse en objeto de análisis público. Esa conciencia altera la manera en que se viven y se recuerdan las experiencias. Y, en consecuencia, también influye en cómo se relatan posteriormente. En relación con Shakira, Clara Chia fue especialmente cuidadosa al referirse a sus declaraciones. No utilizó un lenguaje confrontativo ni intentó deslegitimar lo que la artista había expresado. En cambio, optó por reconocer que muchas de esas percepciones podían ser válidas desde su punto de vista. Este reconocimiento, aunque pueda parecer una simple cortesía, tiene implicaciones importantes. Porque validar la percepción de otra persona no significa necesariamente compartirla en su totalidad, pero sí implica aceptar que existe una base emocional o contextual que la sustenta. Y en este caso, esa validación contribuía a reforzar la idea de que las experiencias narradas por Shakira no surgían de la nada, sino que estaban ancladas en situaciones reales, aunque pudieran ser interpretadas de maneras distintas. Otro aspecto que merece atención es la forma en que Clara Chia abordó el tema del tiempo dentro de la convivencia. Aunque no se avanzaba en el relato cronológico, sí se hacía referencia a cómo ciertos momentos específicos tenían un peso desproporcionado en la memoria. Es decir, no todos los días eran problemáticos, pero había episodios concretos que, por su intensidad o significado, terminaban marcando la percepción general de la relación. Este fenómeno es bastante común en la psicología de las relaciones. Tendemos a recordar con más fuerza los momentos emocionalmente cargados, ya sean positivos o negativos. Y esos recuerdos, a su vez, influyen en la narrativa que construimos posteriormente. En ese sentido, las palabras de Clara Chia parecían apuntar a que algunos de los elementos mencionados por Shakira podían estar relacionados con esos momentos de alta carga emocional. Además, se detuvo en un detalle que, aunque pueda parecer menor, resulta significativo: la dificultad de la comunicación indirecta. Según explicó, muchas de las tensiones no surgían de enfrentamientos directos, sino de mensajes implícitos, comentarios a medias o interpretaciones que nunca llegaban a confirmarse del todo. Esa falta de claridad en la comunicación es, paradójicamente, uno de los factores que más contribuyen a la escalada de conflictos. Porque cuando algo no se dice de forma explícita, deja espacio para múltiples interpretaciones. Y en ese espacio, la imaginación, y a veces la inseguridad, puede hacer su trabajo con bastante eficiencia. Es como intentar leer un libro al que le faltan páginas. Uno acaba completando la historia con lo que cree que debería estar ahí. En este contexto, la confirmación de Clara Chia sobre ciertos aspectos de la narrativa de Shakira también puede interpretarse como una forma de reducir ese espacio de incertidumbre. No lo elimina por completo, pero sí establece algunos puntos de referencia más claros.
Y esos puntos de referencia, aunque limitados, ayudan a orientar la interpretación. Sin embargo, esa orientación no implica consenso. De hecho, la reacción del público demuestra lo contrario. Mientras algunos interpretan sus palabras como una confirmación definitiva, otros las ven como una versión parcial o incluso como un intento de matizar una narrativa que ya estaba consolidada. Y entre ambos extremos, existe una amplia gama de interpretaciones intermedias. Este abanico de lecturas pone de manifiesto otro aspecto interesante, la relación entre información y creencias previas. Las personas tienden a interpretar nueva información de manera coherente con lo que ya creen o sienten. Así, quienes ya simpatizaban con la versión de Shakira tienden a ver en las palabras de Clara Chia una validación, mientras que quienes tenían una postura más crítica pueden interpretarlas como insuficientes o ambiguas. Y aquí es donde el relato adquiere una dimensión casi sociológica. Porque deja de ser solo una historia sobre tres personas y se convierte en un espejo de cómo procesamos la información, cómo construimos opiniones y cómo interactuamos con narrativas complejas. Incluso el humor, que aparece de forma sutil en algunos comentarios y reacciones, cumple una función en este proceso. No se trata de trivializar la situación, sino de hacerla más manejable. Porque, seamos honestos, analizar en profundidad las dinámicas familiares de personas que no conocemos personalmente tiene algo de ejercicio colectivo bastante peculiar. Es como si millones de personas se hubieran apuntado a un seminario improvisado sobre relaciones humanas, sin haber leído el programa del curso. Aún así, ese interés no es casual. Las historias que combinan elementos personales, emocionales y públicos suelen generar una conexión especial. Nos permiten reflexionar, comparar, proyectar. Y en ese proceso, cada detalle adicional se convierte en una oportunidad para ajustar nuestra comprensión. Por eso, las palabras de Clara Chia, lejos de cerrar el relato, lo hacen más denso. Añaden capas, introducen matices y, sobre todo, obligan a reconsiderar lo que parecía evidente. Y en ese ejercicio de reconsideración, la historia se vuelve, si cabe, más compleja y también más cercana a la realidad que intenta describir.